En este vídeo, chicos, os voy a explicar algo que me preguntáis bastante y es cómo pasar todos los datos, absolutamente todos, ya sean los ajustes, las aplicaciones, las fotos de un iPhone a otro directamente, ¿vale? La verdad que es muy sencillo y solamente con los dispositivos que vayamos a utilizar vamos a poder hacerlo. Así que en este vídeo te voy a dar todas las formas que podemos hacer esto, porque hay varias. Y es que, como os decía, esto es algo muy habitual, sobre todo cuando compramos un dispositivo nuevo o incluso cuando queremos vender el anterior, ¿vale? De la misma manera vamos a aprender a pasar los datos de un iPhone a otro. Es algo muy sencillo. Para empezar tendremos que tener los dos dispositivos encendidos y a través de Wi-Fi, y también tenemos que tener encendido el Bluetooth, ¿vale? Esto es algo muy importante y simplemente los dos dispositivos con el Bluetooth encendido vamos a proceder a lo siguiente. Antes de nada, debemos saber que hay tres maneras de pasar los datos de un iPhone a otro. La primera es a través de, pues una forma que nos aparece al principio, que veremos a continuación. La segunda es a través de iTunes y la otra es a través de iCloud. Por si tenemos estas dos últimas, una copia de seguridad. Si no sabes hacer una copia de seguridad, te voy a dejar en la descripción una manera donde te explico muchas formas de hacer una copia de seguridad de una manera muy sencilla. Aún así, nosotros vamos a apostar por la primera opción porque es la más sencilla de todas, aunque también te explicaré las demás. Así que, como os decía, la primera de todas es tener los dos dispositivos encendidos, y el nuevo iPhone lo que tendremos que hacer es pasar la pantalla de hola, de hello, y ya directamente nos encontraremos que salta una pestañita en el iPhone anterior que nos dice si queremos configurarlo de la misma manera que el que ya tenemos. Le damos a continuar y vamos a poner ya todas las contraseñas, todos los datos que nos pide, y a continuación vamos a tener que proceder a escanear como una especie de puntitos azules, y es muy sencillo, simplemente lo escaneamos y seguimos procediendo con los ajustes para configurarlo. Nos pedirá también el código de nuestro iPhone, código de desbloqueo del iPhone anterior, y seguimos procediendo con todos los ajustes. La verdad que es algo muy sencillo porque nos aparecerá ya esta pantalla que nos indica si queremos transferir directamente toda la información que hay en el iPhone anterior al nuevo iPhone. Como veis, yo os estoy mostrando esta pantalla con todos los detalles, pero abajo hay una opción que dice otras opciones, ¿vale? Porque lo que os decía, que hay otras maneras de poder insertar los datos del iPhone anterior en el nuevo, y es que si le damos a otra opción, a mí me aparece una copia que he encontrado en iCloud de hace muchísimo tiempo, y también podría insertarla desde iCloud. Si aún así le damos a configurar otras opciones, nos aparecerán muchas otras opciones, como podría ser, pues transferir desde un Android, transferir de iPhone a iPhone, también transferir una copia de seguridad desde iCloud o desde un ordenador, ¿vale? En caso de que tengáis una copia de seguridad en el ordenador, pues podemos elegir estas otras opciones. Yo, de nuevo, voy a darle a la opción de transferir de iPhone a iPhone porque es la manera más rápida, ya lo veréis. Así que pulsamos sobre ella y ahora sí nos volverá a aparecer el mismo mecanismo, ¿vale? Principalmente este es el que recomienda Apple, ya que es el primero que aparece. Tendremos que escanear de nuevo los puntitos azules con el iPhone antiguo y ya directamente ya podremos darle a transferir todos los datos al nuevo iPhone y ya se irán transfiriendo. Es cierto que nos aparece como un tiempo de estimación para que nos hagamos a la idea. Normalmente es de 20, 30 minutos, incluso 40 si tenemos muchísima información, y la verdad que lo único que tendremos que hacer es esperar, ¿vale? Una vez ya se haya transferido toda la información, se va a reiniciar el iPhone y no nos aparecerán directamente todas las aplicaciones, sino que se van a ir cargando poco a poco todas las aplicaciones, y como veis, yo incluso entro en fotos y veis que todas las fotos se han transferido también, así que no tendríamos que conectarlo al ordenador, transferir las fotos, nada de eso, se pasan las fotos directamente de esta manera tan sencilla. Esto tiene el ecosistema Apple, que al final todo está hecho para que sigas usando los dispositivos de iPhone, y es que es algo muy fácil. Yo realmente hace años que no utilizo Android, y mi manera de pasar todos los datos de un iPhone a otro es esta, es muy sencilla y creo que es
muy fácil de entender, ¿vale? También para vosotros. Así que simplemente tendremos que esperar a que todas las aplicaciones se carguen y ya tendríamos nuestro dispositivo o todos los datos del anterior dispositivo en este nuevo iPhone. Así que chicos, creo que ha sido un tutorial bastante sencillo. Si queréis saber cómo hacer la copia de seguridad, ya os digo, os voy a dejar en la descripción un vídeo y es muy sencillo, simplemente elegiríamos las otras opciones y ya estaría. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chicos, ¡chao!